Hola, hoy les voy a hablar sobre la parte oculta del TDAH, la cual para mí sería la desregulación emocional. Y es una parte del TDAH de la cual no se habla mucho. Siempre se habla de la hiperactividad o de la inatención, pero últimamente se han hecho más estudios y también una parte muy importante del TDAH es la desregulación emocional, que de hecho la cifra más o menos es de un 70% de las personas con TDAH las cuales sufren de esto también. Y se está viendo que ya no es como una comorbilidad, sino que es parte en sí de esta condición. Eh, bueno, ok. ¿Qué es la desregulación emocional? La desregulación emocional es este sentir como de las emociones muy intensamente. Es no poder eh, vivir o convivir con estas emociones de manera adecuada. Entonces la persona que tiene desregulación emocional puede parecer al exterior como una persona impulsiva o una persona que siempre está cambiando su forma de ser claro, sus emociones. Un momento puede estar enojada y al otro momento puede estar feliz y así consecutivamente. Y bueno, esto también es un síntoma que se ve mucho en las mujeres con TDAH. Otro término que quiero hablar que tiene que ver mucho con esto es el Rejection Sensitive Dysphoria, que en español sería eh, como una disforia sensible al rechazo. Lo que quiere decir es que las personas con TDAH apenas sentimos una pequeña señal de un posible rechazo, que también puede ser un rechazo que no sea cierto, simplemente sea parte de nuestros miedos. Eso hace como que se prenda como una alarma y nos pongamos a veces a la defensiva o sintamos muchísima ansiedad o simplemente muchísimo miedo al rechazo. Y también quería hablar de esto porque en el pasado muchas personas por ahí confundieron mi diagnóstico de TDAH también con el TLP, que sería el trastorno límite de la personalidad, porque yo por ahí siempre tenía mucho miedo al abandono y al rechazo y a veces lo demostraba, no sé, escribiéndole a mis amistades de está todo bien, te enojaste conmigo, eh, cosas así como que siempre buscando una reafirmación de que todo estaba bien. Y, y bueno, en un cierto momento yo le pregunté a mi terapeuta y me dijo que no, que en ese momento era ansiedad porque yo todavía no tenía el diagnóstico del TDAH, que solo era ansiedad y como yo era una persona ansiosa también podían salir estos síntomas o estos ciertos rasgos que ya después con el tratamiento del TDAH me he dado cuenta que es parte de esto, de que yo por ejemplo siento las emociones sumamente fuertes, o sea, muy intensas y, y esto hace que a veces reaccione de manera más impulsiva o por ahí más preocupada que los demás. Porque en el pasado me pasaba eso de que yo me apegaba mucho con una amistad, por ejemplo, y sentía como miedo de que esta persona me abandonara. Y estoy segura que a muchas mujeres con esta condición también les ha pasado algo así. Porque uno a veces cuando es neurodivergente, uno desarrolla como que una cierta persona con la que uno se siente seguro. Y uno se apega tanto a esa persona que a veces ya uno deja de ser independiente. Y está mucho esto de que uno deja de ser independiente emocionalmente. Y depende mucho o sea, de esta persona. Ese es otro punto que quería tocar. Otro tema importante de abordar es la ira. La ira, en mi caso, no es algo que sea mi mayor problema, pero sé que mucha gente con TDAH sí sufre
mucho con esta emoción porque la sienten muy intensamente y no saben cómo manejarla, ¿verdad? Y las veces que yo he sentido ira, sí ha sido difícil porque por ahí es algo em, que uno no sabe cómo controlar. Y hay veces que lo mejor también es vivir la emoción y dejarla pasar. Pero ya más adelante voy a hablar de cómo manejar más las emociones. Em, y bueno, quería más o menos dar un dato científico de por qué el cerebro con TDAH funciona de esta manera. Y todo va a la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que maneja los impulsos y, y las emociones en cierta manera. Y ya como lo que pasa con el cerebro con el TDAH es que hay veces que el cerebro se cansa, o sea. Entonces imagínate, si esa parte de tu cerebro se cansa, la parte de la corteza prefrontal, obviamente no vas a saber cómo manejar las emociones o cómo manejar esos impulsos. Y, y bueno, quería explicar esto ya que es como la base científica de por qué nos pasa esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mejor manera de afrontar las emociones? Bueno, yo solo puedo dar consejos porque yo todavía estoy haciendo mi carrera de psicología, pero todavía no me he graduado, así que yo no puedo decir tienes que hacer esto o lo otro, no. Sino que también voy a hablar un poco de lo que me ha servido a mí y capaz le puede servir a otras personas, pero obviamente lo primero que yo recomiendo es asistir con un profesional que trate TDAH o neurodivergencias. Y bueno, lo que más me ha servido es, por ejemplo, anotar lo que yo siento. Anotarlo en una libreta o mismo en mi teléfono, en la aplicación de notas. Me sirve muchísimo anotar. A veces cuando me he sentido triste, por ejemplo, como lo siento de manera muy intensa, me sirve anotar lo que estoy pensando en ese momento y como ayudar a sacarlo de mi sistema, ¿no? Eh, para otras emociones también lo que me ha recomendado mi terapeuta es eso, sentirlas, aunque sea muy incómodo sentirlas y dejar que bajen, porque las emociones son como una ola, ¿no? Empiezan desde abajo, o sea, uno cuando es neurodivergente no se da cuenta hasta que ya están en un nivel muy arriba, pero como todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, esta emoción que estuvo muy arriba también va a descender. Y otra cosa que me ha servido muchísimo, que es un consejo de una de mis terapeutas anteriores, ella me dijo de que recuérdate siempre de que todo pasa, hasta los peores momentos, las emociones más intensas, estas pasan, o sea. Entonces, cuando estás en un momento con muchísima ansiedad o con una emoción demasiado fuerte, te puede servir esto. A mí la verdad me ha servido y es como que me recuerda a mí misma que no, no es el fin del mundo, porque a veces cuando uno tiene estas condiciones, uno piensa que cuando uno está desbordado, que es el fin del mundo, que algo malo va a pasar, que uno se va a morir, cosas así, ¿no? Entonces me parece importante poder decir esto y dar como ese pequeño consejo. Otras soluciones que he escuchado para la rabia, que sirve muchísimo, es por ejemplo agarrar una almohada y gritar con esta almohada eh, como para despejarte, ¿no? Y también recordarte de, hey, estoy sintiendo esto, está bien sentirlo, y como no culparte por sentir emociones. Porque al culparte lo que haces es como reprimir esta emoción y que luego salga de una manera más fuerte, más poderosa. Entonces lo que tenemos que hacer es aceptar lo que estamos sintiendo y decirnos, ok, está bien, y no culparse por sentir ciertas cosas. Es algo con lo que yo todavía lidio porque se me hace difícil
a veces aceptar de por qué, no sé, por qué me sentí triste por esto si por ahí parece algo muy pequeño. Pero estoy tratando de aprender a que es mejor aceptarlo que, que reprimirlo. Em, pero bueno, este es un pequeño video que quería hacer sobre esto y que capaz le puede ayudar a muchas personas. Y bueno, gracias por verme y quiero seguir haciendo videos sobre las neurodivergencias, ciertas patologías, ciertos personajes históricos también de la psicología y bueno, espero que les guste.